Buenas amigos y bienvenidos a su programa En Contexto. Hoy me ha pedido nuestra gran amiga Mónica Gutiérrez que la ayude con un programa interesantísimo que teníamos previsto realizar desde hace algún tiempo en compañía del CEO de la Escuela Europea de Gerencia, el doctor José Luis Falcón Mendoza, a quien voy a pasar a introducir rápidamente con su hoja de vida. Él es abogado con MBA en concentraciones en finanzas y mercadeo de la Stetson University de Estados Unidos, graduado con honores académicos. Fue presidente del MTE Western Union por 12 años en Venezuela. Es venezolano de origen y está viviendo en República Dominicana de hace más de una década. Actualmente se desempeña como CEO de la Escuela Europea de Gerencia, que es de la empresa de la que vamos a hablar el día de hoy en este programa y que tiene unos programas de formación absolutamente interesantísimos. Eh, Además de eso, es miembro de la junta directiva del Banco Caroní, un banco venezolano. Tiene una amplia experiencia en consultoría, sistemas de gestión de calidad, asesoría de empresas en temas de planificación estratégica, desarrollo de procesos. Es asesor de compañías en las áreas de casa de bolsa, bancos, empresas de seguro, en fin. Tenemos a disposición una persona con una amplia experiencia a la que vamos a sacarle todo el provecho posible en nuestra conversación que se está estableciendo de manera remota el día de hoy entre República Dominicana y Miami, donde tengo la circunstancia de encontrarme en los actuales momentos y que me ha permitido también lograr este contacto virtual en exclusiva y que esperamos sea para ustedes de profundo interés. Así que bienvenido, José Luis, a este programa y yo empezaría por tratar de preguntarte de dónde viene o cómo nace la idea de la Escuela Europea de Gerencia en la República Dominicana. Gracias, Carlos, por el espacio. Saludos a Mónica también por facilitarnos la presencia en este importante programa. Y bueno, les comento, la verdad es que la Escuela Europea de Gerencia es una institución maravillosa porque permite que los que hacemos vida allí podamos desarrollar nuestro potencial, nuestras ideas y la forma como funciona es muy interesante porque funcionamos como una plataforma de conocimiento práctico. Entonces, la manera como nos vemos no es como quizás una escuela de negocios tradicional que piensa, que detenta el conocimiento, sino que nosotros nos vemos como un teléfono inteligente. Y entonces la virtud que tiene un teléfono inteligente es que puede recibir muchas aplicaciones valiosas. Entonces nosotros estamos buscando por todas partes de Iberoamérica la gente más talentosa, la gente que tiene más conocimiento sobre diferentes áreas para llevar eso a nuestros clientes. Entonces, contestándolo, ¿cómo llegamos acá? Es porque en algún momento el proyecto en España decide que su área de influencia más potente debe ser Iberoamérica. Y empezamos a buscar cuál era el sitio adecuado. Y seleccionamos por la asesoría de diversos amigos, entre ellos uno de nombre Carlos Espert. Pues sí, esto data de hace ya algunos años, es verdad. Gracias a ti, Carlos, seleccionamos la República Dominicana. Felizmente, seleccionamos la República Dominicana como el hub para trabajar toda la región. Y hoy en día estamos trabajando ya en Paraguay, en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador. Estamos recién abriendo operaciones en el Perú y todo eso con base central acá en la República Dominicana. Estamos hablando, si no me equivoco, 2013, 2014. 2013, sí. El inicio 2013, fue o el sea que ya el año 2013. que viene va a cumplir una década la Escuela Europea de Gerencia. Así es. Estamos muy felices acá y además que la acogida ha sido maravillosa. Pero me has comentado que la escuela ha funcionado como un hub. Entonces, ¿qué países has incluido como recipiendarios de toda esa dinámica de la escuela? O sea, ¿en qué mercados ha encontrado la escuela desde el momento en que llega a República Dominicana? Bueno, es muy interesante eso. Fíjate, nosotros trabajamos por un lado
con empresas multinacionales, empresas como Cemex, empresas como Nestlé, que son compañías que están en diversos países. Entonces, muchas veces esas empresas nos llevan no solamente quizás a sus operaciones acá locales en Dominicana, sino también en otros países. Hoteles, por ejemplo, como el Club Med, nos han llevado a tener que trabajar tanto en Estados Unidos, en la Florida, como en México, en ambas costas, en el Caribe, porque ese concepto, al trabajar con empresas multinacionales o empresas grandes de los países, nos permite darle apoyo en cualquier sitio donde ellos tengan operaciones. Y por eso hemos ido desarrollando oficinas propias en todos estos países de manera tal de ser una empresa global, es decir, Ah, maravilloso concepto, sí. global con local. Tenemos el conocimiento global de lo que está ocurriendo en términos de gerencia, de hacia dónde van las tendencias económicas, etcétera, pero también local, porque hay que decirlo, cada país tiene su particularidad. Cada país tiene sus diferencias y cómo funcionan las personas, la manera de comunicarse. Consecuentemente, nosotros tenemos que tener allí una especie de diccionario para poder lograr con éxito la conexión en cada uno de los países a donde vamos. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que estas empresas multinacionales o las empresas en términos generales siempre intentan fortalecer más con los instrumentos, las herramientas que ustedes ofrecen desde el punto de vista de capacitación? ¿Cuáles son, Bueno, crees tú, las deficiencias más recurrentes que se pueden observar dentro del manejo administrativo y de procesos de una empresa? Bueno, hay una tendencia creciente hoy en todas las empresas multinacionales, sin excepción, y en las empresas grandes también están llegando a ese punto. Y es la necesidad de potenciar el liderazgo. Si usted tiene problemas en contabilidad, es porque falla el liderazgo en el área contable. Si usted tiene problemas en ventas, es porque falla el liderazgo en las ventas. Y así sucesivamente. Porque quienes detentan el liderazgo son los que tienen la potestad, la facultad de implementar las soluciones, de tomar las decisiones que se requieran para poder ajustar a lo que el mercado le esté demandando. Entonces, hay una investigación muy interesante que hizo Sanger y Folkman, un par de estadounidenses brillantes, consultores extraordinarios, y ellos, fíjate tú esto, Carlos, hicieron investigaciones en más de 360,000 personas. Okay. Hicieron lo que llamamos las encuestas 360. Es decir, vamos a evaluar a una persona, pero también, ¿quién lo evalúa? Su jefe, los subordinados, los pares y si hay proveedores, también los proveedores, de forma tal de tener una visión más integral, más 360 grados. Y entonces, con ese estudio, se logró sistematizar quiénes eran los mejores gerentes y quiénes eran los peores gerentes. ¿Quiénes eran los mejores gerentes? Entonces se fueron analizando cuáles eran las competencias que tenían esos mejores gerentes. Y allí surgió la necesidad clara, se identificó que esa principal cualidad que deberían tener las personas era la capacidad de liderazgo. Liderar. El liderazgo. Entonces, directamente ahora, ¿qué es lo que están la gente de las empresas multinacionales y las grandes compañías locales? Están trabajando primero en liderazgo. Esa sería la primera cosa. Y la segunda, muy importante, de hecho, una investigación que hizo la firma KPMG hace ya unos años, le preguntaban a los CEOs, directores, consejeros delegados y gerentes de las empresas hacia dónde veían que estaban los principales retos, y la respuesta en un 89% de esos CEOs de empresas, esos presidentes de compañía, fue en la experiencia de servicio al cliente. Entonces, si hoy tuviésemos que preguntarnos cómo aseguramos la productividad, el éxito de nuestra compañía, aquí hay dos temas que no puedes dejar por fuera.
tienes que potenciar el liderazgo de todas tus áreas. El liderazgo no es solamente el presidente de la empresa, ojalá solamente fuese eso. El liderazgo es tener líderes en cada una de las áreas que hagan que las cosas ocurran. Y más abajo también, lo que llamamos los mandos medios. Y la segunda cosa es que trabajar la experiencia de servicio al cliente. Porque, Carlos, ya la gente no compra productos. La gente compra la experiencia. La Efectivamente. experiencia. Tú quieres ir a un restaurante y no es solamente que te den buena comida, quieres pasarla bien, quieres que sea un momento agradable, diferente. Así es. Efectivamente. Qué Oye, Carlos, interesante. será por eso que también hay tantos divorcios, porque no es el producto, es la experiencia lo que la gente compra. Oye, hay un concepto que sería interesante también que el público lo tuviera en cuenta y es el conocimiento holístico, la gerencia multidimensional que debería prevalecer dentro de las corporaciones, dentro de las organizaciones. ¿Tú podrías comentarnos algo sobre eso? Sí, es un punto muy importante. De hecho, en la Escuela Europea de Gerencia estamos trabajando, estamos escribiendo sobre ese tema. Porque fíjate qué ha pasado, Carlos, a raíz de la pandemia. Bueno, desde el punto de vista gerencial, muchos cambios han operado. Y no solamente desde la pandemia, sino el fortalecimiento de las tendencias tecnológicas y el avance de las nuevas generaciones. Entonces, mira esto. Hoy tienes personas trabajando con distintas edades. Hoy tienes, por ejemplo, los baby boomers, que son del año 46 al 64, más o menos. Tienes también la generación X, la generación Y, la generación Z, y bueno, para usted de contar. Yo todavía me cuento por poco en la generación X. Casi. Me salvé del baby boomers. Todavía estoy en la X. Y entonces fíjate que somos los X-Men. somos los X-Men. Entonces fíjate, cada generación tiene una forma de ver la vida y de entenderla. Y además por razones lógicas. La generación nuestra, Carlos, la generación X, queríamos hablar con los amigos, bueno, teníamos que esperar que terminara el colegio para luego hacer los deberes y salir a la calle a buscar a los amigos. Hoy la gente está en una interconexión absoluta a cualquier hora y además de forma toda inmediata, independiente, autónoma. Entonces, la forma de aprender ha sido distinta y se han acostumbrado a moverse de forma distinta. Nosotros nos enamorábamos viendo a la gente a la cara, conversando. Hoy la gente se enamora hasta por WhatsApp y te envían una foto. Entonces, estos cambios culturales, de cómo entendemos las cosas, generan muchos problemas a la hora de gerenciar. Y si ya hemos dicho que la clave para que una empresa sea productiva, una de ellas fundamental es el liderazgo, si los que dirigen la empresa no son capaces de conectarse y comunicarse de forma adecuada con los millennials, la generación Y, con todas estas nuevas generaciones, entonces hay un gran problema. Y eso lo estamos experimentando hoy a nivel mundial. Tú ves cómo hay una altísima rotación de personal. Es uno de los grandes cuellos de botella hoy por hoy, es conseguir un personal que se comprometa con la organización. Yo le pregunto a una de mis hijas, ¿y vas a hacer carrera en esta empresa? Me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo estaré 2, 3 años y me voy. Pero imagínate para una compañía tener que invertir en capacitar a una persona. Así es. Y que luego los 3 años se te va. Entonces, sí, es terrible. Hay una pérdida de dinero colosal. Colosal. De dinero y de conocimiento. Así es. Y si el individuo te sale bueno, imagínate tú, de recurso humano. Ajá. Apreciado. Y tiene un impacto tremendo también en el delivery y en la calidad del servicio, porque entonces tienes que meter gente nueva. Ahora, ¿qué pasa si, como no sabes gerenciarlo, porque no te comunicas bien, porque tienes unas expectativas? Por ejemplo, los de la generación X tenemos la expectativa de que la gente trabaje y se comprometa con la organización y lo entregue todo. Porque así somos nosotros, porque nuestras condiciones de crianza nos llevaron a hacer de esta manera.
Pero Así es. si tú le preguntas otra vez le digo, a la hija mía, tiene muy claro que su bienestar, su disfrute está primero que la organización. Entonces, oye, si tú me pagas hasta las 5, trabajo hasta las 5. No existe la milla extra, ese concepto de dar un poco más. Puede existir, pero tienes que levantar esos motores motivacionales, pero si los estás juzgando porque los analizas desde tu punto de vista, no vas a saber hacerlo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos desarrollado programas para enseñar a estos gerentes a cómo comunicarse adecuadamente para poder obtener el máximo de cada quien, que es la función de cualquier buen gerente. Pero allí, Carlos, está uno de los principales retos que tenemos hoy por hoy, porque tú quieres montar una empresa y ¿qué edades son las personas que te van a enviar su currículum? Muy jóvenes, todos muy jóvenes que ya están dentro de ese esquema de comunicación instantánea Así es. y, Entonces, fíjate, y de conocimiento de nuevas tecnologías que antes eran impensables. así es. Entonces aquí es donde viene la gerencia multidimensional, porque hay que aprender a manejarnos en diversas dimensiones. Una de estas dimensiones es la dimensión de las generaciones. ¿Cómo manejamos las diversas generaciones que tenemos? Esa es una dimensión que tú como gerente tienes que aprender para poder sacar adelante tu organización. Pero hay más dimensiones. Otra dimensión tiene que ver con el modelo de trabajo. La gente ya saboreó el teletrabajo. No, y no solamente los saboreó, sino que mucha gente se quedó en ello Y se quedó. y no quiere saber de otra cosa. Así es. Porque entonces, con el teletrabajo, se ahorra unas horas de sueño, se ahorra el costo del transporte, del estacionamiento, de la ropa, que como además engordó producto de la pandemia, Ya no bueno, le sirve. no producto de Ya la no- pandemia, con ocasión de la pandemia, porque la pandemia no exacto, tuvo culpa. exacto, exacto. Sí, la Entonces, pandemia no engordaba, engordaba era uno. así es. Entonces, como engordamos con la pandemia, ahora no nos caben los pantalones. Entonces te ahorran los Sí. pantalones. La gente atiende reuniones de videoconferencia en shorts. Así es, así es. Exacto. Entonces, fíjate, ¿cómo tú logras ser una organización altamente productiva, aun cuando no estás supervisando diariamente a las personas, aun cuando no las ves? Y esta es la nueva empresa. Por ejemplo, nosotros somos cerca de 27, 28 personas y tenemos colaboradores en España, obviamente, pero en Colombia, en Panamá, en el Ecuador, ahora en Perú, en Venezuela, en la República Dominicana. Están distribuidos. ¿Cómo logras gestionar y que todo el mundo engrane? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos parte de nuestro departamento de tecnología en Venezuela, pero el departamento de calidad está en Colombia. Entonces, la nueva empresa es una empresa que se maneja así en el ordenador y que eso te permite ser más eficiente en costos. Pero también exige que los gerentes sepan cómo se gestiona a las personas cuando trabajas por teletrabajo. Es un Claro. tema de cómo se hace. Entonces ahí tienes una nueva dimensión que gestionar. Entonces, entiendo por todo lo que esto que me acabas de comentar, que de alguna manera la escuela también está preparada para poder ofertar a las empresas cursos customizados, hechos a medida, en función de los requerimientos y necesidades o las deficiencias que ellos han detectado. Eso es así. Es así. De hecho, Carlos, y muy buen punto que pones, digamos que la escuela tiene dos grandes áreas. La Escuela Europea de Gerencia tiene dos grandes unidades de negocio. Por un lado, el área de capacitación, que nosotros la llamamos PAP, Programas Abiertos al Público. Y allí contamos con cursos de alto impacto, que son cursos de corta duración, pero muy intensivos,
Contamos con diplomados, que son un formato que ya dura clases una vez a la semana, tres meses. El formato tradicional de las maestrías. Y eso es una parte de nuestra oferta. Otra parte de nuestra oferta, y hay que decir que es la división más grande de la compañía, de la escuela, es la de consultoría. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta, Carlos, es que no tiene sentido solamente enseñar algo si ese algo no tiene una aplicación práctica. Claro, así es. Entonces nosotros dijimos, bueno, para que nuestros cursos realmente sean buenos, tienen que ser cursos que se hayan aplicado en la realidad. Si no, es repetir un libro. Y el libro puede ser muy bueno, pero siempre obedece a una realidad y a una contextualización que probablemente es distinta a la de tu mercado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos consultoría. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, podemos contarte cuáles son esas competencias que Zenger y Foreman consiguieron. Pero no nos quedamos allí, sino que vamos a tu empresa y te entrenamos a tu personal, pero le damos seguimiento vía coaching, le damos seguimiento para asegurar que lo que él está aprendiendo lo esté implementando en la empresa, porque si no, ¿qué sentido tiene? Entonces no es lo mismo que tú vayas a un sitio, estudies, te enseñen algo maravilloso, a que aparte de enseñarte, van contigo luego al día a día de trabajo, a tu realidad. Nosotros lo llamamos en campo, vamos a campo, y allí en campo te damos apoyo, te damos seguimiento para que implementes las técnicas que aprendiste en la clase. Y eso hay un acompañamiento que permite hacer una revisión de que la persona está realmente asimilando los conceptos y lo que se está tratando de poner en práctica, vamos a enseñar. Así es, Carlos. Y esta es, yo creo, uno de los grandes elementos disruptivos de la capacitación empresarial. La disrupción está en que ya las empresas no compran solamente una formación, porque ellos saben que eso va a entrar por un oído y va a salir por el otro. No porque no haya comprensión del conocimiento por parte del estudiante, seguro que va a comprender lo que se le explicó. Pero es que ya hoy sabemos que la gente actúa no por el conocimiento, sino por el hábito. Lo que determina mi comportamiento son mis hábitos. Consecuentemente, ¿cómo formo un hábito? Entonces, por eso es que cuando das un conocimiento, él solito no va a cambiar a la persona. Si yo digo, yo quiero rebajar y me leo un libro de dieta, no significa que voy a rebajar. Y lo pude haber entendido y lo puedo desear, pero es un tema de hábitos. Si a la hora de comer haces una mala combinación de alimentos, entonces engordas. Es la gran diferencia de contar con un entrenador personal. Claro que sí. Exactamente. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Ese líder de empresa que recibió la capacitación luego tiene un coach personalizado que va a trabajar contigo para que tú crezcas. ¿En qué? En esas competencias que estás aprendiendo, para que no quede en pura teoría. Entonces, no, excelente. Excelente concepto. Así es. Por eso digo que este es disruptivo. Esta metodología ha sido disruptiva en el mercado porque cuando nosotros hablamos sobre todo con los dueños de las empresas y los directores de las empresas, ellos no quieren invertir dinero solamente por cumplir con un plan de capacitación. Quieren que ese plan de capacitación dé resultados y además que sean medibles. Y para eso nosotros tenemos una metodología que no es nuestra, es del profesor Donald Kirkpatrick. De esa metodología, José Luis, nos vas a hablar en la segunda parte del programa, porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Y señores, esto está interesantísimo y aquellos que tengan empresas y tengan la capacidad de contratar los servicios de la Escuela Europea de Gerencia para poder fortalecer cualquier cosa que encuentren interesante fortalecer, pues continúen con nosotros al regreso de nuestra pausa. No se retire.
amigos de En Contexto, y gracias por permanecer con nosotros para poder continuar con esta interesantísima entrevista al CEO de la Escuela Europea de Gerencia, el doctor José Luis Falcón. Nos habíamos quedado en el segmento anterior en una idea que el doctor Falcón estaba a punto de desarrollar, que es el proceso, el procedimiento que ellos aplican para lograr que el recurso humano que se está capacitando logre internalizar y asimilar todos los conceptos, elementos novedosos que se le están aportando y los emplee de manera precisa, adecuada en lograr resultados para sí mismo y para su empresa. Esa es el formato MATROP o el procedimiento, ¿no? MATROP. Entonces, a mí me gustaría que el doctor Falcón nos profundice en esta metodología. Sí, Carlos, es la metodología MATROP, que no es Matrix, sino MATROP. Ya, ok. Y fíjate, nos dimos cuenta con el trabajo en las empresas, en el día a día, que los cambios en las personas no ocurren, o no ocurrían cuando nos dimos cuenta, no ocurrían por transferencia de conocimiento. Y aquí hay un punto importante que detenerse. Cuando estamos capacitando personas, por lo general, las organizaciones se enfocan en eso, en lograr una efectiva transferencia de conocimiento. Pero el hecho de que usted logre transferir efectivamente conocimiento en la otra persona no significa que esa otra persona va a cambiar su forma de comportarse, su tema conductual. Es por eso que fracasan tantas capacitaciones, porque puedes traer a maravillosos maestros muy preparados y que logran que la gente aprenda, pero que usted aprenda no significa que usted utilice eso en su día a día. Entonces, ¿qué hace la metodología MATROP? MATROP, estudiando ese tema, se da cuenta de qué es aquello que determina el cambio conductual. Y la respuesta yace en el hábito. El hábito de la persona es lo que determina su comportamiento diario, no su conocimiento. Usted puede conocer que los dientes hay que cepillárselos de arriba hacia abajo, pero si usted tiene el hábito de darse vueltas en ese cepillo de dientes, usted va a hacerlo según su hábito. Entonces, ¿qué hace nuestra metodología? Es una metodología conductual. Busca el cambio de la conducta impactando en el hábito. Entonces, cuando nosotros vamos a una empresa, lo primero que hacemos es preguntarnos, dime qué quieres cambiar, dime qué quieres impactar. No me digas que quieres un curso de liderazgo sin saber qué necesitas mover, dónde están tus puntos de dolor, qué problemática va a solucionar esta capacitación. Entonces, una vez que definimos eso, entonces ajustamos los temas que usted necesita de manera específica para lograr impactar en esas conductas. Y luego que hacemos la transferencia de conocimiento, asignamos a un coach que de manera individual, en el one-to-one, en el uno-a-uno, trabaja con ese sujeto para asegurar que cambie el hábito y que adquiera ese nuevo hábito que hemos enseñado a través de la capacitación. Y cuando eso ocurre, entonces le vamos dando seguimiento hasta que finalmente la persona ya asume ese hábito. Cuando eso pasa, lo que ocurre es que una nueva conducta genera un impacto en los indicadores de gestión. Y eso es lo que usted, amigo empresario, realmente quiere. Usted no quiere darle un diploma a nadie. Usted lo que quiere es que su gente trabaje mejor y consiga mejores resultados. Y para eso la metodología tiene que ser hacia la conducta. Y eso es lo que nosotros hacemos con la metodología MATRO. Imagínate, Bueno. Carlos, imagínate esto. Tienes un equipo de ventas y traes a Superman y Batichica a darle el mejor curso que hay de ventas.
Pero eso entra por un oído y sale por el otro, porque el vendedor ya tiene sus hábitos, tiene su forma de trabajar, de gestionar al cliente, de tomar los pedidos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos acompañamiento. Inclusive vamos a campo a visitar clientes con los vendedores y ahí los observamos cómo trabajan. Y cuando vemos cómo están trabajando, entonces podemos darle retroalimentación para mejorar esas conductas, para asegurar que lo aprendido en la clase lo utilicen en el día a día de trabajo. Resultado, la persona va modificando conductualmente, va cambiando la forma como se comporta. Por ejemplo, empieza a usar la agenda que a lo mejor antes no usaba la agenda, o empieza a hacer un cross-selling que antes solamente tomaba el pedido y no cruzaba productos. ¿Por qué? Porque está el coach viéndote y ayudándote en ese proceso. Entonces, cuando eso pasa, al final los resultados impactan sin lugar a dudas la productividad de cualquier organización. Sí, estamos cambiando los hábitos. Estamos cambiando hábitos para que la persona pase a ser altamente efectiva, como el libro este famoso de los 7 hábitos, ¿no? Eh, yo creo que sería interesante para los oyentes cambiar un poco la dinámica y además de haber hablado ya de todo lo que es capaz la escuela eh, en materia de apoyo en capacitación a las empresas, ¿cómo visualiza la empresa? Ya que perdón, ¿cómo visualiza la escuela? Porque la escuela está en contacto permanente con las empresas. eh, ¿Cómo sobrellevar la situación económica que se nos avecina? Estamos viviendo ya unos Estados Unidos oficialmente en recesión, aunque Biden esté renegando de eso, pero 2 trimestres consecutivos de crecimiento son igual a recesión aquí y en el planeta Marte, aunque a él no le guste reconocerlo. Y además de eso, recesión con inflación. Estamos hablando de que aquí ya estamos prácticamente en los 2 dígitos, en el 10%. La Reserva Federal ha vuelto a incrementar los intereses en 3 cuartos del punto porcentual. Y todo se está poniendo absolutamente costoso en un ambiente de recesión. O sea, estamos frente a una evidente estanflación del país o la potencia más importante del planeta, que va a tener unas consecuencias lógicas dentro de toda la región. Y estando ustedes en República Dominicana y estando ustedes también con presencia en capacitación en diferentes países de la región, sería interesante escuchar cómo ven ustedes como empresa de capacitación el reto de entrenar ahora a las empresas a enfrentar eh, una compleja situación económica que no es que va a venir, o sea, avisora, es que ya está siendo padecida por varias economías. España, por ejemplo, tiene exactamente la misma situación que, que los Estados Unidos, ya con 10% de inflación y con decrecimiento económico. Entonces estamos viéndolo en Europa, estamos viéndolo en el mundo desarrollado, ¿cómo no lo vamos a ver en economías que están tratando de progresar y desarrollarse permanentemente, ¿no? Si bien es cierto, República Dominicana puede ser una excepción desde el punto de vista de crecimiento económico, porque mantienen, o tengo entendido que siguen manteniendo el número mágico del 5% de crecimiento interanual. Eh, no, ha sido un crecimiento basado un poco también en el endeudamiento público y en el déficit fiscal. Entonces, esas son otras variables que van a afectar a largo plazo cualquier tipo de circunstancia que vaya a hacer que los indicadores se comiencen a moverse en contra. Entonces, visto este escenario, y me disculpas la introducción, ¿cómo la escuela se está preparando o si ya lo está preparando, ya lo tiene previsto, apoyar a las empresas a salir adelante en unas situaciones que en definitiva le van a ser más complejas, más adversas? Sí, muy buena, Carlos, la contextualización. Realmente los tiempos que ya empezamos a vivir y que se prevén hacia un futuro inmediato
son tiempos bien complejos. Por un lado, estamos sufriendo ya los efectos de la inflación. Y cuando hay inflación, y la inflación es muy potente, entonces los bancos centrales suben las tasas de interés para drenar un poco el exceso de liquidez y eso ralentiza la economía. Pero si ese freno con la subida de las tasas de interés no es suficiente, entonces hay que subir un poco más las tasas y prolongar en el tiempo esas tasas altas. Y cuando eso pasa, entonces ya la economía se resiente no solo por la inflación, sino porque deja de crecer. Y ese es el panorama que podemos tener en lo inmediato. Realmente es lo inmediato. Hay que decir que hemos llegado hasta este punto un poco, como diría Milton Friedman, que esto se parece al alcoholismo. Cuando usted empieza a emitir dinero inorgánico, es como cuando empieza a beber. Lo primero que viene son los efectos buenos. Y usted empezó a beber y está muy contento. Usted empezó a emitir dinero inorgánico y la economía va creciendo. Una euforia. Hay una euforia. Pero luego vienen los malos efectos. La Y resaca. ahora, así es. Y ahora para controlar esa inflación, entonces hay que subir las tasas de interés y esos efectos negativos empezamos a sentirlos con alta inflación y con recesión o decrecimiento de la economía. Y podríamos llegar inclusive a puntos de estanflación. Entonces, eso es el gran riesgo que tenemos y como tú dijiste muy bien, si está pasando en las principales economías del mundo, ¿por qué no va a pasar en las nuestras? Así que No, es el no gran solamente tema. eso. Aquí en los Estados Unidos, el nuevo plan que está tratando de aprobar la administración Biden es colocar aún más dinero en el mercado. Están hablando de 700.000 millones de dólares adicionales en el mercado en subsidios de toda naturaleza, particularmente para el sector salud, de los seguros de la gente, ¿no? Si eso Eh, ocurre, fíjate, Carlos, si eso ocurre, ¿qué va a pasar? Otra vez te tomaste más alcohol y a lo mejor eh, alguien se emociona y hace un brindis. Es decir, si eso ocurre, la economía va a tener un impulso, pero con una inflación ahora mucho más potente. Así es. Entonces, claro, vamos a ver alzas en el mercado de la bolsa. La bolsa se va a disparar porque cuando hay devaluación de la moneda, y en el fondo esto es lo que está ocurriendo, o es lo que va a ocurrir, cuando eso pasa, entonces inmediatamente las acciones también suben. Así que si inyectan dinero, bueno, algunas personas podrán sacar beneficio, la economía se moverá un poco, pero va a ir con una inflación que entonces nos va luego a hundir de golpe, sí, en un proceso recesivo. Así que si esa llega a ser el camino, la recesión va a ser muy fuerte y nos va a llevar varios años lograr superarla. ¿Qué pueden hacer las empresas en estos escenarios? Lo primero, hay que tomar una serie de medidas en el área financiera y aquí lo que podríamos aconsejar es que hay que reestructurar los pasivos, hay que llevar los pasivos que están de corto plazo, llevarlos a pasivos de largo plazo y tratar de asegurar pasivos con tasas fijas, porque la tendencia que va a ocurrir en estos escenarios es que las tasas van a seguir subiendo por lo menos unos cuantos meses más. Así que si usted asegura una tasa de interés fija, le va a poner mejor. Eso sería una de las cosas. Pero la segunda cosa muy importante que tenemos que hacer es mejorar la productividad. Y esto es lo que determina todo en una organización. Las organizaciones tienen futuro en cuanto y en tanto y en cuanto logren ser realmente productivas, es decir, hacer más con menos. Te pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos con una fábrica, una industria que produce suelas de goma para el mercado de exportación. Y ellos querían aumentar en un 10% la productividad, es decir, el número de suelas de goma que sacaban en un mismo periodo. Y analizando tanto la forma como funcionaba, digamos, el layout de la planta y hablando con los trabajadores,
nos damos cuenta que el problema de poca productividad es porque no estaban bien ubicados los incentivos. Entonces, por ejemplo, esa fábrica, digamos, tenía 4 etapas para producir las suelas. La etapa 1, la etapa 2, 3 y 4. Si la etapa 1 lograba lo que tenía que lograr en el tiempo previsto, se ganaba un incentivo. Y así la 2, así la 3, así la 4. Pero la 1 lograba su incentivo, la empresa pagaba. La 2 también lograba su incentivo, la empresa pagaba. Y la 3, digamos que falló. Al fallar la 3, la empresa no paga, pero ya no consigue el resultado. Pero ya pagó 2 incentivos, a la fase 1 y la fase 2. Entonces lo que hicimos fue una reestructuración de algunas cosas, entre ellas de los incentivos, y poner el incentivo al final del proceso. Y entonces después que la fase 1 cumplía, ayudaba a que la fase 2 lograra su trabajo, y la fase 2 ayudaba a la fase 3 y así sucesivamente. Y subieron no en un 10%, sino en un 24.3% la producción. Oh, wow. 24.3%. ¿Y por qué pudieron hacer eso? Simplemente por una mejor gerencia. No hubo cambio Claro. de máquinas, hubo una mejor gerencia. Sacamos al gerente que estaba metido en su oficina y lo pusimos a trabajar codo a codo, pusimos los anuncios, cómo iba la producción, medíamos el tiempo, metimos muchos elementos motivacionales y los resultados aparecieron. Entonces, hoy mi consejo para las empresas es que tienen que trabajar en su productividad, en lograr hacer más con menos, porque no son tiempos de desperdicios, de botar, son tiempos de lograr la máxima eficiencia. Eso los va a llevar a un segundo punto también muy importante, Carlos, y es proteger sus santuarios. ¿Qué significa proteger sus santuarios? Bueno, significa lograr una relación cada vez más cercana con sus clientes, por aquello de la experiencia. Tenemos que lograr una cercanía muy grande con nuestros clientes, porque en estos momentos que los clientes van a requerir más, porque en la curva de la inflación y de la recesión, todos salimos impactados. Por lo tanto, hay que acercarse más a los clientes para poder trabajar de forma conjunta. Ahora, miren lo que estamos observando. Empresas de primera línea a nivel nacional, a nivel mundial inclusive, de América Latina. Empresas, podría mencionar como la corporación favorita, que es la empresa más grande del Ecuador. Y son empresas que en estos momentos es cuando más están invirtiendo en mejorar la productividad y la capacitación de sus equipos, de su personal, de su gente, del liderazgo de ellos. Porque en estos tiempos de recesión, ¿qué va a pasar? La mayoría de las empresas se van a quedar congeladas. Y dicen, no, yo no gasto, yo no invierto, yo no hago nada, yo voy a esperar que esto pase. Déjame aguantar. Y cuando esto salga, porque saldremos de esta recesión, no tengan ninguna duda, porque las de las recesiones son un tema de ciclo, así que saldremos de este ciclo. Correcto. ¿Quiénes van a dominar el siguiente ciclo? Las que se quedaron. Las que sobrevivieron. Las que sobrevivieron, pero fundamentalmente, Carlos, aquellas que apretaron el acelerador. Claro. Y mira, y te voy a dar un ejemplo Y que bien hicieron los cambios necesarios en el momento preciso. Exactamente, Carlos. Y fíjate, te voy a dar un ejemplo bien interesante. Antes de la pandemia, todo el mundo ya sabía que había que ir a un proceso de transformación digital de las empresas. Entiéndase por transformación digital que usted pueda vender sus productos de manera digital. Es decir, que el cliente pueda comprar de manera digital, que usted pueda despachar de manera digital. Obviamente, dependiendo de la naturaleza de las empresas. Si usted es una constructora, usted no va a construir de manera digital. Pero los procesos internos tienen que ser digitalizados. Entonces, muchas compañías no hicieron nada y las que no hicieron nada no superaron la pandemia. Otras en plena pandemia dijeron, bueno, aquí no las jugamos, así que vamos a transformar digitalmente nuestra organización. Y esas son las empresas que salieron adelante post pandemia. En este proceso que viene de recesión, los que inviertan, los que sean contracíclicos, porque esto es un tema muy importante.
cuando tenemos estos ambientes VUCA de alta incertidumbre, volatilidad, de ambigüedad, usted tiene que ser contracíclico. Entonces, en los momentos en que todo el mundo se está quedando asustado, usted tiene que dar un paso adelante, aprovechar y capacitar a su personal, invertir, reestructurarse, reorganizarse, acercarse más a sus clientes, mejorar la experiencia de servicio. Porque si yo tengo menos dinero que ahora para consumir, ¿a quién se lo voy a dar? A aquella empresa que lo hace mejor. Claro, efectivamente. Entonces, Mira, ese otro empresario, Carlos, antes de terminar, ese otro empresario va a decir que lo quebró la recesión, pero no lo quebró la recesión. Lo quebró la falta de visión de no ir en contra del ciclo y de prepararse para lo siguiente que venía. Eso es lo que lo va a quebrar, no la recesión. Estamos de acuerdo. Con una reestructuración financiera usted la puede sacar adelante. Claro. Pero yo quisiera aprovechar estos 2 minutos que nos quedan, porque tengo entendido que tienes un evento, o la escuela está organizando un evento que promete ser muy interesante. Entiendo que se llama Solución de Políticas Públicas para Regiones y Municipios. Entonces, yo necesito que en 60 segundos tú nos digas más o menos qué contenido va a tener, hacia quién va dirigido, etc. Bueno, Carlos, gracias por este espacio. Mira, la Escuela Europea de Gerencia tiene una escuela hermana, estamos aliados a una muy prestigiosa escuela de gobierno española que se llama Dux Escuela de Gobierno. Entonces, conjuntamente con Dux, estamos lanzando un programa de políticas públicas, pero acercado de forma práctica a la gente. Por ejemplo, usted me dice, ¿cuáles son los problemas que tenemos en las municipalidades? Bueno, tenemos problemas de seguridad, gestión de la basura, gestión de los residuos líquidos y de las aguas residuales, el tema de la seguridad urbana y del movimiento sostenible. Toda esta cantidad de problemas, bueno, en este simposio lo que vamos a hacer es que vienen empresas, la empresa privada que tiene soluciones, tiene las máquinas que dicen cómo trabajar los residuos sólidos, cómo purificar y trabajar las aguas residuales, que tienen las estrategias para trabajar los temas de seguridad urbana o de movilización sostenible, entiéndase, vehículos eléctricos, etcétera. Esas empresas privadas vienen a exponer lo que hacen y cómo lo solucionan. ¿Y se lo exponen a quiénes? A los concejales, a los funcionarios del sector público que necesitan de esas herramientas para utilizarlas en forma de políticas públicas y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos que votaron y que confiaron en ellos. Excelente. ¿Y para cuándo estaría previsto este evento? 10 de noviembre, los esperamos el día 10 de noviembre en el Hotel Barceló, en Santo Domingo. Y dinos una cosa ya para terminar, ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos en la bella ciudad de Santo Domingo, en la avenida Rómulo Betancourt, en el centro Bellavista 2, Bellavista Center 2, esa es la dirección. Magnífico. ¿Y un número de contacto? Pueden conseguirnos por el 849-262-0067. 849-262-0067. O buscarnos en nuestra página web www.eegerencia.eu. Magnífico, magnífico, José Luis. Pues muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que ha sido muy provechoso, ha sido muy interesante, sobre todo para aquellos que estén al frente gerencialmente de numerosas empresas de República Dominicana y allende fronteras donde se vea este programa. Ojalá te salgan interesados fuera de incluso de República Dominicana, que te contacten. Y amigos de Entre Puntos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Y gracias, Mónica, por la oportunidad de estar presente nuevamente ante la audiencia dominicana. Tenía bastante tiempo que no me presentaba en este programa y espero que te reincorpores rápidamente a tus obligaciones aquí frente a las cámaras.
y que sea un éxito el proyecto en el que estás, que te mantiene ahora mismo ocupada. Será hasta una nueva ocasión y que pasen feliz resto del día.